Hola, continuemos con el curso de gestor de estados en Vue, capítulo de Vuex, y habíamos dejado una tarea pendiente en la clase anterior que era sobre, completar el proceso de todo esto de acá y que al final de la última pregunta pues nos salte una pantalla de resultados similar a esto que tengo acá, calculando los puntos que ha obtenido en el test y las respuestas. Bueno, esto se seguía arrastrando de las pantallas que ya está en la maqueta del proyecto. Podrían haberlo hecho así, como a ustedes se les ocurriera. Lo importante era, pasar a una nueva pantalla y calcular esto de acá. Recuerden que el código del proyecto siempre va a estar en el repositorio de GitHub, aparte de, por supuesto, la maqueta. También hay otra carpeta donde está ya resuelto todo el proyecto o todo lo que estamos desarrollando. Echemos un vistazo rápido a cómo lo hice yo. Bueno, yo en realidad lo hice de una forma bastante sencillísima, que no me complique nada. Sí, seguramente le faltan validaciones y ese tipo de cosas, pero bueno, la idea era demostrar simplemente que estamos utilizando Vuex en este ejemplo. Por ejemplo, yo creé una nueva página llamada Result Page, donde cargo los resultados, que es un componente. Este es el componente resultados, que lo único que hace es simplemente iterarse bajo la lista de respuestas, sumar los puntos y mostrar esos puntos ahí en un simple template. Ahora, dentro de las preguntas, lo que hice fue que una vez que determine que está en la última pregunta, pues nos dirija directamente a esta nueva página que es Result Page, y por supuesto esto tiene una ruta creada dentro del Vue Router y está aquí. Nada más ello. Lo demás ya es Vuex, recupero con Vuex y luego hago una operación JavaScript como hice el cálculo en el for. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo que habíamos comentado en clase anterior, que es cómo trabajar ahora que entendemos cómo funciona Vuex, pues cuál es la estructura o la forma más correcta de trabajar en Vuex. En este index nada más, o cómo lo hacemos. Si nos ponemos a pensar, si solo trabajáramos en este index, imagínense la cantidad de código que existiría en un solo archivo. Porque ahora, para un ejemplo tan sencillito como este, miren, hemos creado estados, mutaciones y acciones, que ya son código aquí. Y hemos hecho un ejemplo bastante pequeño y sencillo. Sin embargo, cuando trabajamos proyectos medianos a grandes, esto se va a convertir en líneas de código increíblemente grandes, ¿ok? Por esa razón, lo mejor es trabajar bajo módulos. Es decir, por ejemplo, si en este proyecto, para lo que tengo acá, he usado, por ejemplo, estados, mutaciones y acciones para un módulo examen, pues probablemente tenga más módulos dentro de mi proyecto. Por ejemplo, si estoy haciendo un sistema mucho más complejo, tendré módulo, por ejemplo, para los estados que cuando maneje usuarios. Si estoy haciendo algo de contabilidad, probablemente un módulo para los estados cuando maneje caja, ese tipo de cosas. Por esa razón, es mejor trabajar Vuex bajo módulos o modularizando todo esto de acá para que nuestro código, como siempre buscamos, sea más legible y más ordenado. Y sobre todo, ¿para qué hacemos esto? Para que el código sea escalable. Es decir, que más adelante pueda retomar todo mi código y seguir escribiendo y mejorando mi proyecto. Entonces, lo que vamos a aprender en esta clase es cómo convertir todo esto que hicimos acá en un módulo de Vuex y podamos importar esto de forma correcta. Para ello, lo que voy a hacer yo es precisamente identificar mi módulo. En este caso, como estoy trabajando estados para mis componentes relacionados a examen o al test, yo me voy a crear un módulo relacionado a ello, que se va a llamar examen. Para ello voy a crear dentro de store una nueva carpeta llamada examen de esta forma. Bien, dentro de esta carpeta voy a crear un new file llamado index.js, en minúsculas. Y aquí dentro yo podría crear directamente todo este código de acá y luego importarlo acá. Sin embargo, vamos a hacer algo muchísimo mejor. Miren, la idea sería que simplemente copie este código de acá, que son los módulos, o el código o los estados, o lo de Vuex relacionado a mi módulo examen, pues tendría que copiarlo acá y luego importarlo como módulo acá, que más adelante les voy a enseñar cómo se hace eso. Es sencillísimo. Sin embargo, si lo dejo así, todavía esto se puede refinar aún más. ¿Por qué? Porque imaginen que nosotros en el módulo examen vamos a tener muchísimos estados. Entonces, si tenemos muchos estados, es probable o es casi seguro que también vamos a tener muchísimas mutaciones, ¿verdad? Por acá. Y obviamente, si tenemos muchas mutaciones, pues vamos a tener también muchísimas acciones.
Y lo que sigue en el mismo problema, puede que nuestro proyecto siga volviéndose algo que no se lee tan fácilmente o que no pueda ser tan fácil de escalar. Por esta razón, lo que vamos a hacer nosotros es dividir esto para que esté de una forma mucho más correcta, ¿ok? Para ello, en vez de crear directamente un index como el que tengo acá, yo voy a borrar todo esto de acá. Y vamos a crear dentro de esta carpeta examen unos archivos. Uno de ellos va a ser, por ejemplo, el state.js, que obviamente ya nos da la lógica de que entendemos que aquí van a estar los estados de nuestro módulo examen. Similar a ello, siguiendo esta misma lógica, vamos a tener mutations.js y similar a ello también vamos a tener actions.js. De esta forma. ¿Qué nos da a entender esto? Que aquí vamos a escribir el código de los state, aquí en mutations el código de los mutations y aquí el código de los actions. Es más, podemos ir trayendo ya esto de ahí. Por ejemplo, aquí en state voy a copiar o voy a crearme ya este estado que tengo acá. Para ello simplemente ponemos acá un cons. Esto ya es más de JavaScript. State igual. Como es un objeto, dentro de este objeto ya podemos declarar el estado que queramos. En este caso vamos a declarar, por ejemplo, nuestro estado lista respuestas, que es con el que estamos trabajando, de esta forma. Y ahora esto tengo que exportarlo para que pueda ser utilizado en otro archivo. Export default, state, tal cual como se llama nuestro objeto. Guardo, perfecto. Y lo mismo tendría que hacer, por ejemplo, en el mutations. Me creo un cons, le llamo mutations. Esto aquí va a ser igual a un objeto como ya lo conocemos. Y bueno, tendríamos que crear el mutations que ya tenemos por acá. Simplemente lo copio de esta forma y luego un export default mutations. Export default mutations. Y claro, obviamente es también exactamente lo mismo lo de los actions, ¿verdad? Me voy a los actions. Y como esto es una función, directamente voy a hacer un export cons. ¿Y cómo se llamaba mi función? Volvamos hacia como lo hicimos antes, que se llama agregar respuesta. Perfecto, voy a poner aquí agregar respuesta. Esto aquí es igual a una función, ¿verdad? Un around function y de esta forma. Luego aquí recibí unos parámetros y volvemos a revisar cómo lo hicimos. Ahí está, estos parámetros son los que recibe el commit de siempre y bueno, el parámetro más que hemos agregado nosotros. Y luego aquí simplemente lo que tenía internamente nuestro actions. Bueno, y ya está. Lo hemos separado y hemos creado de esta forma. Ahora en el index tendríamos que juntar todo. ¿Cómo hacemos esto para que en el index se junte todo? Pues lo que vamos a hacer nosotros es crear aquí un cons. Voy a crearlo por acá. Cons. Y le vamos a llamar module. Como sabemos que esto es un módulo de examen. Module examen. Puede ser el módulo que ustedes quieran. Recuérdenlo. Y esto también va a ser un objeto. Y dentro de este objeto voy a tener un state. Dentro de este objeto voy a tener los mutations y dentro de este objeto voy a tener los actions de esta forma. Y claro, esto tendría que importar de cada archivo donde he creado los actions, mutations y los state. Entonces tendría que poner, por ejemplo, import. Quiero que me traigas, por ejemplo, todos los actions. ¿De dónde? Pues de mi archivo .actions. ./actions, el archivo que tenemos adjunto ahí. Y lo mismo para los demás. Puedo hacer, por ejemplo, acá import state. Esto es una sola variable. Bueno, ya lo ha traído de los state. Y lo mismo de los mutations. Import mutations. Y ya lo ha traído de los mutations. ¿Por qué aquí puse as? Porque en los actions, recuerden que puedo tener muchas funciones y cada una puede ser exportada. ¿Por qué aquí en cambio en los mutations solo importé? Volvamos para acá. ¿Por qué aquí lo importé directamente así? Porque aquí solamente devuelve una sola cosa. Aquí va a tener una lista este objeto. Es un objeto que puede tener muchísimos, pero siempre va a devolver una sola constante. ¿Ok? Esto es ya más teoría de JavaScript. Bien, guardamos. Y ahora tendría que exportar este módulo de acá. Ponerlo export default. El módulo examen, esto de acá. Ahora que ya he creado todo este módulo, pues lo correcto sería agregarlo o llamarlo en este index de acá. Y esto es lo más sencillo posible. Voy a borrar todo esto que tengo acá adentro.
Y así como tenía el state, los mutations, los actions, ahora lo único que voy a hacer aquí es declarar un módule. Módules, ahí incluso ya me sugiere. Dos puntos, esto también es un objeto y aquí simplemente llamo al que yo quiero, que en este caso se llama módulo examen, que es el que acabamos de crear dentro de esta carpeta. Index, módulo examen. Pues ya está. Obviamente habría que importar este módulo. Para ello ponemos import el módulo examen from, de donde lo vamos a importar, de la carpeta examen. Como esta carpeta examen ya tiene un index.js, automáticamente JavaScript sabe que estamos haciendo el llamado a ese archivo. Guardamos. Vayamos una vez más al main. En el main no cambia absolutamente nada, todo sigue exactamente igual. Vayamos a nuestra terminal para ver si hay algún error. Parece que no hay ningún error y ejecutemos nuestro proyecto. Voy a hacer un refresh acá y esto debería botarme un error. Si selecciono acá, siguiente pregunta, miren, el error es, como vemos, no está cargando las respuestas aquí, como sucedía antes, ¿verdad? Aquí se enumeraban las respuestas. Y este es un error conceptual de Vuex porque Vuex nos dice que cuando ya empezamos a trabajar bajo módulos, nosotros no podemos llamar directamente a los state, a estos de acá. Esto debido a que, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando otro módulo, llamémosle módulo creación de examen, yo que sé, y también compartimos este mismo estado, o bueno, entre tantas líneas de código que podíamos tener, en alguna parte alguien tiene un estado llamado exactamente igual, esto podría generar un conflicto, ¿verdad? Por esta razón, cuando trabajamos con módulos, hay una forma diferente de acceder a los estados que vamos a ver en la siguiente clase.